13 horas, 1 de la tarde con 2 minutos. Mi querido José Gómez, 3 minutos ya, ¿verdad? Así es, bueno, este es el tema de Volcán, uno de los temas inmortales de José José, interpretado muy bien por Juan Carlos Coronel. Y bueno, déjenme comentarles que ya está la ruta, la ruta por el 11 aniversario de emsavis.com, gracias a los corredores, gracias a la presidenta municipal de Aquismón, mi querido José Gómez, al alcalde de Valles, porque apoyaron este evento, y al diputado federal Marco Gama, que apoyaron la realización de este evento, mi querido. Excelente. Así es. Y bueno, don Ángel Castillo Torres, ¿cómo estás? Pues no tan bien como vos. ¿Le gusta Juan Carlos Coronel? Sí, cómo no. Es sorprendente oírlo. Realmente. Se enamoró Ángel Castillo con las canciones. Algunas de ellas desde adolescente y joven y madurito ya también. Y le gustaba la trova, digo, la canción. Sí, claro. Le llevaba a las novias. Poco a poco, pero sí me gustaba escucharlo. Marcó toda una época, José José. Toda una época. Por algo es el príncipe de la canción. Por algo es el príncipe. Don Ángel, y bueno, pues ya viene el tema de la grilla, del PRI. Hace una semana estuvieron en la Asamblea Nacional. Sí. ¿Va a dejar de ser el nunca revolucionario pero siempre institucional? ¿O seguirá siendo el siempre institucional y nunca revolucionario? Pues mira, esa es una de las primeras lecturas que podemos hacer de la Asamblea. Al final de cuentas ahí lo que quedó probado es que sigue habiendo una gran disciplina y que algunos elementos de la cultura política muy priista siguen vivos, como cuáles. A pesar de que previo a la Asamblea hubo algunas voces críticas que impugnaron y cuestionaron la facultad metaconstitucional que tiene el presidente de ser el primer elector y dejar a sucesor, pues la verdad es que la operación política que hizo el presidente nacional Enrique Ochoa y su equipo impidieron que esas voces críticas generaran una fractura, una fisura en el PRI, y al final de cuentas se acordó y se aprobó prácticamente todo aquello que dejó ya listo para que el juego de las élites en el PRI, principalmente el presidente de la República, pueda decidir quién será el candidato del PRI. Evidentemente aquí lo que se logró, al quitar los candados de los 10 años y de militancia y de que no podía ser un ciudadano, pues son lo que provoca este hecho es que se amplía la baraja para el PRI en cuanto a la posibilidad de escoger candidato. En este sentido, si hubieran quedado los estatutos como estaban, pues quedarían fuera algunas figuras importantes del priismo o cercanos al priismo como José Antonio Mido, como el propio Aurelio Nuño. Hoy tenemos la posibilidad que el propio Videgaray, Osorio Chong, el doctor Narro, el propio Nuño y el propio José Antonio Meade, Enrique Lamadrid puedan ser aspirantes. Evidentemente esto le da una mayor posibilidad al presidente de barajar las cosas, y creo yo que el PRI hizo bien las cosas en su asamblea, aunque también hay cosas que hay que señalar. Por ejemplo, el hecho de que pues fue una asamblea bastante controlada desde los municipios y los estados. Debo decirte que hubo alrededor de 30.050 asambleas, ¿sí?, como previas a la Asamblea Nacional, a la cual asistieron 15.000 delegados efectivos. Y bueno, pues esto nos hablaría de que en esta fase de la 22 Asamblea del PRI se dejaron ver con presencia activa o pasiva pues alrededor de 390.000 priistas en todo el país. Esto lo que nos muestra es que el PRI, con todos sus problemas, sigue siendo un partido muy orgánico, muy consolidado. Una maquinaria. Sí, pero una maquinaria que ya le suenan los fierros, que ya necesita un ajuste mayor. Ya está peor que mi Safari. Sí. Yo, mire, mi duda, don Ángel, a ver, había tres presidentes, hubo en los últimos 20 años, estamos hablando Zedillo, Fox, Calderón, la figura presidencial no se metía en la elección interna de sus partidos, no decidían o no daban el famoso dedazo. Sí. Hoy Enrique Peña Nieto decide hace unos días, y lo muestra en su Asamblea Nacional, que el priismo es piramidal, el gran Tlatoani. Así es. Entonces, en la cultura del priista, el dedazo, la institucionalidad, el que dicen allá arriba, es fundamental, ¿no? Es un estilo, al más puro estilo del grupo Atlacomulco, ¿no? Creo que el presidente se decide meterse a la elección ya, y va y convoca a sus huestes, pocas o muchas que se reunieron en el Palacio de los Deportes, va y les dice, vamos por la presidencia de la República. Sí, mira, es lo que yo mencionaba hace un rato, la cultura priista tradicional sigue intacta. Sí.
Nosotros reconocemos como priistas al presidente de la República como nuestro líder, como nuestro referente, como tú bien lo has señalado, el Tlatoani, Así es. el gran elector, el gran dedo que señala quién va a ser el candidato. No necesariamente el presidente, porque hay que reconocer que las nuevas circunstancias políticas del país hablan de una altísima competitividad, y si ahorita hiciéramos nosotros un análisis de qué nos reportan las cifras preliminares, pues el PRI está en condiciones adversas. Es decir, no hay garantía de que el candidato del PRI en automático como antes sea quien pueda ganar. De tal manera que, sin embargo, sí quedó claro que el presidencialismo sigue vigente, que la cultura priista sigue vigente, y que desde luego el PRI pues está jugando su estrategia. Hoy salió bien de esa asamblea, que pudo significar algún riesgo, y digamos que están las cosas listas en términos de estatutos y también de institución, para que allá por finales del mes de noviembre o en el mes de diciembre, la primera quincena, el PRI defina en una reunión de Consejo Político Nacional el método y muy probablemente el candidato. Yo diría que para enero el PRI tiene candidato, si no es que antes, en diciembre. Yo creo que el PRI hoy tiene una baraja entre los tradicionales o los tecnócratas. Dicen MIT, el Grupo ITAM, los Chicago Boys, Sí. Pedro Aspe, Narro, el candidato netamente. ¿Qué le podría decir AMLO en un debate al maestro Narro? Sería difícil. Es un hombre que tiene un patrimonio hecho, no es rata, no tiene nada oscuro, desarticuló un conflicto como fue el tema de la UNAM, es un hombre muy apreciado en la academia, Nuño, bueno, con eso de que no sabe leer, pero es el amigo del presidente, ¿no? ¿Quién más? Osorio Chong, el priismo, el viejo cuño, el Grupo Hidalgo, la operación por la operación, el ganar por ganar elecciones, al costo que sea. ¿Hacia dónde se va a ir el priismo? Porque enfrente está AMLO y el PAN no termina de ponerse de acuerdo. Entonces el presidente está preparando sus fichas para generar el escenario del 2006 ahora bajo los colores del PRI. Bueno, se abrieron opciones después de la asamblea. Se abre el juego, se abre la baraja. Yo creo que aquí hay un gran choque entre dos perfiles y habría que analizar cuál de esos dos perfiles es el que tendría más aceptación en la ciudadanía. Primero, lo que es el priismo tradicional, los cuadros tradicionales del PRI, pues hay que admitirlo, pero sufren un gran desgaste, un gran desprestigio. El meter al juego sucesorio a figuras como el doctor Narro, al propio José Antonio Meade, que son los que yo les veo mayores fortalezas, abre la posibilidad de que un externo, alguien que no tiene una militancia, pueda ser considerado muy en serio como posible candidato del PRI, porque esto concitaría alianzas más allá del PRI. Hay que decirlo, el PRI con su voto duro no gana una elección presidencial. No. Está muy disminuido. También los escándalos de corrupción de los exgobernadores y de algunos funcionarios lo han desprestigiado, lo tienen en tercer lugar en las encuestas, de tal manera que aquí el mensaje tiene que ser un mensaje de cambio, de renovación, de que no viene la clase política. Ya con esto prácticamente estoy diciendo que en mi muy particular punto de vista, yo descartaría un cuadro tradicional del PRI como aspirante del PRI. Como Osorio. Como Osorio, sí, definitivamente. Pero Osorio vino a San Luis, vino a pasar lista, cita a todos los alcaldes, cita a Gallardo, a lo mejor va a ser política ficción, pero para mí el llamar a dos referentes de cuadros de operación como es Jorge Terán y Yolanda Cepeda, habla de que pues va a necesitar el PRI de sus estructuras básicas, claro, para poder operar el 2018. Sí, definitivamente, pero mi punto de vista es que pues el PRI es muy cuidadoso de no lastimar gratuitamente ni anticipadamente a sus posibles aspirantes. Es indudable que la elección del próximo año requiere del viejo PRI, del PRI emergente y de la sociedad. Así es. Y de las alianzas con otros partidos. Aquí va a ser un bloque el que tendrá que agruparse en torno al PRI con esta alianza de partidos, alianza de la sociedad y el candidato para ser competitivo. En este momento, en promedio, el PRI trae 18, 20 puntos de intención de voto, de un tiempo todavía muy anticipado, contra alrededor de 28, 30 de otros candidatos, concretamente de Morena y del PAN, en la figura de Margarita Zavala. De tal manera que aquí el gran reto es
quién puede ser competitivo. Y si aquí observamos que el presidente Peña se ha caracterizado por ser un político muy pragmático, creo yo que un factor fundamental para decidir quién va a ser el candidato del PRI es la rentabilidad electoral. ¿Qué tantos votos realmente puede jalar un candidato? Entonces, en ese sentido, habrá desde este momento seguramente ya estudios de demoscopía o de encuestas que estarán indicando quién es el más conocido, quién es el que más potencial, quién es el que trae menos negativos, quién es el que trae menos rechazos, y todo eso va a ir decantando, perfilando un posible aspirante. Yo creo que el hecho de que no llegara una figura como Osorio Chong, esto no quiere decir que estuviera fuera de la jugada. El PRI es muy orgánico, es disciplinado y sabe bien que no puede prescindir de nadie, menos, pues yo creo que la frase aquí en este caso la dijo Manlio Fabio: la experiencia no se jubila. Así es. Entonces, en consecuencia, se requiere de todos. Tiene un gran reto. En este momento el PRI no está en condiciones favorables para refrendarse en la presidencia de la República. Sufren gran desprestigio, gobierna 12 de 31 capitales, apenas controla 13 congresos locales, trae una intención del voto que no rebasa el 18%, no ha definido quién es su candidato. Claro, no hay candidato, no hay estrategia, pero todo esto puede permitir ir perfilando por dónde se van a ir. Por eso es tan importante la asamblea. Hay también motivaciones al interior que van a contar. El hecho es muy atractivo que los jóvenes sepan ahora que el 10% de las posiciones, el 30%, perdón, de las posiciones van a ser para jóvenes menores de 35 años y que el 50% van a ser de mujeres. La composición del electorado de mujeres es enorme, más del 50% del listado nominal. Y los jóvenes generalmente no se interesan en política o se interesan muy poco también en el PRI, de tal manera que eso es muy atractivo. Creo que el PRI en su asamblea, y hasta este momento, ha logrado mantener un activo fundamental que es la unidad interna. La amenaza que significaba la asamblea se diluyó y hoy el presidente y los periodistas están en condiciones de entrar en condiciones de competitividad a la contienda del 2018. No necesariamente podemos decir que va a ganar, porque hay que competir, hay que ganar con votos y mandar un mensaje muy claro a la ciudadanía de que el PRI merece una nueva oportunidad. Como diría el filósofo Felipe Calderón, haya sido como haya sido, pero ahí está el PRI y el dinosaurio sigue coleteando. Don Ángel Castillo Torres, muchas gracias. Al contrario, Samuel, muchas gracias. Un honor estar por aquí con ustedes analizando estos temas. Pues yo creo que ya háganlo más aunque nos retrasemos en las quincenas, pero no importa. Creo que esta voz y ser el referente, una voz crítica, analítica y sobre todo constructiva de la realidad de que vive nuestra sociedad, la política y sobre todo nuestra sociedad, necesita de voz como Ángel Castillo. Aquí estaremos como colaboradores ya permanentes. Ya, permanente. Le mostraba lo de los suspirantes. Yo creo que la semana que entra, ¿le parece si abordamos el tema de los suspirantes? Claro que sí, hacemos análisis, perfiles. Un artículo que causó ya sensación que publicamos hoy en emsavalles.com, los suspirantes de sus padrinos. Don Ángel, muchas gracias. Gracias, Samuel. Es Ángel Castillo Torres. Pues bueno, el tema del PRI, el nunca revolucionario pero siempre institucional, está vivo. Vamos a una pausa comercial, regresamos con José Luis Ugalde. Cada sábado al mediodía, emsavalles.com Radio tiene la información más importante que se genera en nuestra ciudad, el estado y el país. Entérate de lo que está pasando en voz de los protagonistas de la noticia. Para cerrar la semana, cada sábado al mediodía, infórmate en emsavalles.com Radio. Periodismo diferente.